Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica. Yo, en mis tiempos de residente de la especialidad, fui miembro de la antigua Sociedad Peruana de Patología Clínica. Luego hubo los cambios y, bueno, ya estoy reincorporado a nuestra asociación. Bien, no sé si pueden pasar las diapositivas. Ok, este es el contenido de la presentación, no voy a perder el tiempo en resumirles, pero sí mencionar que el tema de resistencia es muy amplio, entonces lo hemos acotado un poco tratando de caracterizar el problema de las infecciones asociadas a la atención de la salud con el tema de resistencia. El tema de resistencia en la comunidad es súper amplio y hay múltiples gérmenes. Sin embargo, si nos abocamos a las infecciones asociadas a la atención de la salud, podemos decir que la prevalencia de infecciones nosocomiales es mucho mayor en los países pobres como el nuestro. Hasta el 30% de los pacientes en UCI pueden tener una infección nosocomial, pero esto puede ser hasta 20 veces mayor en países de escasos o medianos recursos como el nuestro, comparativamente con países más desarrollados. La gráfica simplemente es para mostrarles que el Perú no vigila todas las infecciones, vigila un grupo que es obligatorio general y en promedio hemos estado reportando entre 4.000 y 5.000 infecciones nosocomiales al año. Esto sufrió un cambio espectacular durante la pandemia. Inicialmente, el 2020, la notificación se cayó. Notificamos mucho menos de lo que habitual. ¿Por qué? Porque nuestros epidemiólogos, nuestro personal de salud, muchos se fueron a su casa porque tenían factores de riesgo. Sin embargo, esto se sinceró el año 2021, llegando a tener más de 10.000 infecciones nosocomiales de los 4.000 que reportábamos anualmente. La distribución del tipo de infección nosocomial también cambió. Lo más frecuente en estos 15, 20 años que tenemos nuestro sistema activo era a predominio de infección de sitio quirúrgico o de herida operatoria. Esto durante la pandemia cambió y lo más frecuentemente reportado fue neumonías asociadas a ventilación mecánica por obvias razones de la cantidad de pacientes con COVID o con sospecha de COVID que se internaban, los que podían internarse y alcanzar cama en nuestras unidades de cuidados intensivos. Cuando esto lo veíamos por tipo de servicios, históricamente nos hemos centrado en vigilar y prevenir y controlar infecciones que son prevenibles. Por ello, mucho del sistema de vigilancia se aboca en vigilar infecciones asociadas a dispositivos. Y estos dispositivos se concentran en las UCIs, ¿no? Como ven ahí, la mayor cantidad de infecciones del 2019 al 2023 fueron notificadas en UCI y en segundo lugar en el servicio de gineco-obstetricia. Cuando vemos los brotes nosocomiales, habitualmente en Perú nuestros hospitales no reportaban más de 15 brotes por año. Sin embargo, durante la pandemia esto se duplicó o triplicó, ¿no? Pero esto es nada, si nos comparamos con Chile, que ellos reportan 10 veces nuestros brotes en cualquier año normal, ¿no? Fíjense, o sea, nuestro sistema no está muy sensible en varias cosas. Cuando vemos el perfil microbiológico solo de algunas infecciones nosocomiales, vemos que en neumonía asociada a ventilación mecánica, los 3 gérmenes con más frecuentemente aislamiento son el Acinetobacter baumannii, la Klebsiella pneumoniae y la Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, en las infecciones del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central, los gérmenes más frecuentes son la Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa y hay otros con porcentajes similares como son los cocos gram positivos. Cuando hablamos de infección del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente, obviamente el más frecuente es Escherichia coli, no solamente acá, sino en todos los países que se vigila ello. Y cuando vemos la caracterización microbiológica en brotes,
El más frecuentemente brote es mediado por Acinetobacter baumani, y esto, fíjense, del 2020, 21, 22, 23. De ahí muy cerca la Klebsiella pneumoniae y la Pseudomonas aeruginosa. Cuando vemos los indicadores epidemiológicos de infecciones nosocomiales, obviamente no voy a leerles todo porque nos quedaríamos dormidos todos, ¿no? Sino decirles simplemente que cuando se hace un comparativo entre el 2021 y el 2022, el mayor incremento de cambio de incremento se ha visto en las UCIs pediátricas. Sin embargo, hay que fijarnos en las neumonías asociadas a ventilación mecánica en las UCIs adultos, que es donde hemos tenido la carga estos años. Y fíjense, el año 2018, prepandémico, una tasa de 7.5 neumonías por 1000 días de exposición a ventilación mecánica. Esa es densidad de incidencia. En el pico de la pandemia 2021, 11.6, casi 12, casi el doble, ¿no? Sin embargo, esta tasa per se, en realidad, en mi concepto, está subestimada. Ahora, pero siempre es bueno compararnos con nuestros vecinos, ¿no? Con Uruguay, con Chile, con México. Y he tomado estos países porque su sistema sanitario es mejor que el nuestro y su sistema de vigilancia epidemiológica es mejor que el nuestro. Entonces, para ver que en realidad tenemos unos indicadores, pero no necesariamente hay que creerles a todo a rajatabla, ¿no? Un ejemplo, en neumonías asociadas a ventilación mecánica en UCI adultos, el mismo año con México estamos igual. Entonces, es un poco que hay que revisar la sensibilidad y la calidad de nuestro sistema de vigilancia. Pero eso está, y estoy exponiendo esto porque eso es corresponsabilidad con laboratorio clínico, con el microbiólogo. O sea, el epidemiólogo no es solo, el intensivista no es solo, el laboratorista, el patólogo clínico, el microbiólogo tienen que estar detrás de esto. Fíjense, en infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central en UCI adultos, estamos mejor que México, mejor que en Chile. Chile nos lleva 20 años en la medicina en general y en control de infecciones igual, ¿no? Su sistema es muy robusto y difícil de creer que estemos mejor que Chile. Cuando vemos la microbiología de infecciones, tomando dos países cuya microbiología es mejor que la nuestra, hospitalaria, tenemos Chile y Colombia, vemos que el perfil microbiológico es bien parecido según localización de infección nosocomial. Así en infección del tracto urinario, en Chile, Klebsiella, Pneumoniae, Escherichia coli, igual en Colombia. En infección de sitio quirúrgico, Staphylo aureus, Pseudomonas aeruginosa y así. Pero en Chile, por ejemplo, ellos tienen su sistema de vigilancia detecta o notifica el porcentaje de infecciones nosocomiales que tienen confirmación microbiológica. Y obviamente hay localizaciones que tienen altos niveles de confirmación microbiológica, como son las infecciones del tracto urinario, y en mucha menor proporción infección de sitio quirúrgico, ¿no? Esta parte sí es una debilidad grande. Felizmente en el reciente doctorado de Ciencias de la Salud con enfoque Una Salud, hay un médico cirujano de un hospital de Lima que se va a dedicar a monitorizar las infecciones de sitio quirúrgico, ¿no?, en algunos tipos de cirugía, y vamos a ver qué resultados salen. Acá hay otro estudio de una infectóloga peruana, la doctora Fiorella Krapp, infectóloga del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia, donde evaluó la calidad de los hemocultivos en 16 hospitales peruanos de diferentes departamentos del Perú mediante 4 indicadores: la tasa de positividad y contaminación de los hemocultivos, el cumplimiento del número de recomendado de botellas y el volumen de sangre extraída, la utilización de hemocultivos y las posibles barreras para el cumplimiento de las recomendaciones. Resultados: la tasa de contaminación media fue del 4.2%, con rangos de 0 a 15%. Imagínense esos hospitales con 15% de contaminación de hemocultivos, con solo una tercera parte de los hospitales participando cumpliendo el valor objetivo, que era de menos del 3%. La tasa de positividad media fue
casi del 5%, con rangos de 1 a 8%. Solo 6 de 15 hospitales cumplieron el objetivo, que era tener un rango de positividad entre 6 a 12%. Cuando se hace la discusión y la revisión de evidencia comparado con otros países de Latinoamérica, Perú es uno de los que tienen su positividad más baja en hemocultivos. Hay un tema por trabajar ahí. La frecuencia media de cultivos únicos fue del 72% aproximadamente. Solo casi el 9% de hemocultivos de adultos cumplieron el volumen recomendado entre 8 y 12 mililitros. El 70% de los pacientes con indicaciones clínicas para la toma de muestras de hemocultivos no se realizaron hemocultivos. Acá hay un trabajo de laboratorio de microbiología de nuestros hospitales que está pendiente. La mayoría fueron hospitales, o creo que todos fueron hospitales del Ministerio de Salud. Este es un estudio emblemático de Kumar del año 2006, pero es súper importante porque nos habla de la importancia del diagnóstico oportuno en la supervivencia de los pacientes con shock séptico. Y acá nuevamente el rol del microbiólogo hospitalario es fundamental. ¿Qué buscó probar este estudio? Determinar la prevalencia y el impacto en la mortalidad en los retrasos en el inicio del tratamiento antimicrobiano efectivo desde la aparición inicial de hipotensión recurrente persistente del shock séptico. Y esto es súper importante porque si el laboratorio no trabaja de la mano con el infectólogo, no tiene un cuidado en la parte preanalítica, analítica y posanalítica, obviamente se acumulan los tiempos de demora. Fue un estudio de corte retrospectivo de 15 años, 14 UCIs, 10 hospitales en Estados Unidos y Canadá, que incluyó más de 2.700 pacientes adultos con shock séptico. ¿Qué encontró Kumar? Encontró una fuerte relación entre la demora de la iniciación del tratamiento antimicrobiano efectivo y la mortalidad hospitalaria, con un odds ratio mayor de 1. Estadísticamente significativo. La administración del tratamiento antimicrobiano efectivo para microorganismos aislados o sospechosos dentro de la primera hora de ser documentada la hipotensión se asoció con una tasa de supervivencia del 80%. O sea, cuanto más oportunos seamos, obviamente nuestros pacientes tienen más chances de sobrevivir. Cada hora en el retraso en la administración del tratamiento antimicrobiano durante las siguientes 6 horas se asoció con un decrecimiento promedio en la supervivencia del 7.6%. Entonces, cuando ustedes como jefes de laboratorio, responsables de laboratorio de microbiología, quieran convencer a su director que les tiene que comprar o apostar por métodos rápidos de diagnóstico, lleven esta evidencia, ¿no? Lleven y que lo lean y se lo comentan. Pero esto es una evidencia no del año pasado, tiene bastantes años y es un buen instrumento de convencimiento. Ahora, el año 2022 se ha publicado un estudio de carga de enfermedad con datos referentes al año de 2019. El mes pasado se ha publicado también en Lancet el estudio de carga de enfermedad, ¿no? Con algunos datos renovados. En general, se estudió las muertes y los años de vida ajustados a discapacidad, de 23 patógenos, de 88 combinaciones de patógenos y fármacos y de todo el mundo, ¿no? De casi todos los países del mundo. ¿Qué encontró? Que las muertes asociadas a resistencia para el año 2019 sumaban casi 5 millones y las muertes atribuibles a resistencia más de 1 millón de muertes. ¿Qué mostró también este estudio de carga de enfermedad? Que los más afectados son los africanos, los del sudeste asiático, los del este de Europa y, en cuarto lugar, los latinoamericanos. Las localizaciones más frecuentes de muertes por resistencia, infecciones respiratorias bajas, infecciones del torrente sanguíneo e infecciones intraabdominales. ¿Qué gérmenes están involucrados? De los 6 primeros gérmenes, 5 son nosocomiales. El único, digamos, comunitario, mayormente comunitario, el Streptococcus pneumoniae. Pero en primer lugar, fíjense, con mayor
muertes atribuibles y asociadas a resistencia: Escherichia coli, Staphylo aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Cuando vemos el Staphylo aureus meticilino resistente, Perú destaca ahí por el colorcito, con altos niveles de resistencia, ¿no? Comparativamente, fíjense, Sudamérica y Centroamérica. Cuando vemos Escherichia coli con resistente a cefalosporina de tercera generación, también destacamos por nuestros altos niveles de resistencia en Latinoamérica. Cuando vemos Acinetobacter baumannii resistentes a carbapenemes, en esta gráfica para el 2019, como que Argentina y Brasil nos gana, pero yo creo que estamos con niveles mucho más altos que ellos, solo que su detección es mayor. Cuando se ha estudiado qué factores contribuyen más a la generación de resistencia, obviamente destacan el mal uso o sobreuso de antimicrobianos en la salud animal y en la salud humana. Sin embargo, no se quedan atrás la transmisión dentro de los establecimientos de salud y el diagnóstico rápido subóptimo. O sea, nuestras demoras en el diagnóstico generan mayor resistencia. Para ello, la OMS implementó ya desde hace un tiempo el GLAS, el Sistema Global de Vigilancia de la Resistencia. ¿Para qué? Para monitorizar tendencias de resistencia, detectar resistencias emergentes y estimar la extensión y la carga de resistencia globalmente en 8 bacterias: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Staphylo aureus, Streptococcus pneumoniae, Salmonella, Shigella, Neisseria, en 4 especímenes diferentes. Perú es uno de los pocos países que fue inicialmente incluido, junto con Brasil, si no me equivoco, Argentina y más recientemente Colombia. Esto porque no es porque estábamos haciendo bien las cosas, todo lo contrario, como estábamos tan mal, éramos prioridad, ¿no? Y nos ayudaron a implementar el sistema. Vemos que para Staphylo aureus, para el año 2021, llegamos a niveles de resistencia a meticilino mayores del 80%. Para Acinetobacter SPP en infecciones del torrente sanguíneo, altos niveles de resistencia a carbapenemes. En lo que es Escherichia coli en infecciones del torrente sanguíneo, también altos niveles de resistencia a cefalosporinas mayores del 55%, entre otros antibióticos. Para Klebsiella pneumoniae en infecciones del torrente sanguíneo, de igual forma, altos niveles de resistencia en diferentes tipos de cefalosporina y también en carbapenemes. Hemos hecho una caracterización molecular para el año 2019, tenemos otros datos más recientes para el año, hasta el año 2022, en el cual en general se ha ampliado la cantidad de carbapenemasas y combinaciones de carbapenemasas en todo el Perú. Este estudio compiló 30 hospitales de 12 regiones, ¿no? Y lo que se detectó, un 60% de estas bacterias que hemos analizado con carbapenemasas. La más frecuente, las carbapenemasas de clase B, principalmente NDM en Klebsiella pneumoniae, y las otras en menor frecuencia. Pero ahora lo que nos preocupa es que hay combinaciones de carbapenemasas. En la pandemia, en realidad hemos tenido múltiples brotes de neumonía asociada a ventilación mecánica de Acinetobacter por Acinetobacter baumannii multidrogo resistente. Esto es solo un ejemplo de julio del 2020, donde ya los familiares se quejaban a la prensa, al principal diario de Perú, ¿no? En el cual le pedían colistina y no había. ¿Por qué? Porque eran cepas resistentes a carbapenemasas, ¿no es cierto? A Acinetobacter baumannii multidrogo resistente. También durante la pandemia nos introdujeron nuevos microorganismos que antes no los teníamos. Candida auris, ¿no? A Dios gracias, el año previo nos implementamos como Instituto Nacional de Salud con la espectrometría de masas a través del MALDI-TOF, y además hacíamos secuenciamiento. Esto nos permitió detectar en un hospital de la Seguridad Social los primeros 3 casos de Candida auris. Ahora, ¿por qué es importante Candida auris?
por dos motivos. Porque en el diagnóstico microbiológico, al ser automatizado, muchas veces no nos dice Candida auris y no nos da otro tipo de Cándida. Y la otra importancia desde un punto de vista de control de infecciones es de que la Candida auris generalmente es resistente al fluconazol. Y me estaba olvidando de un tercer aspecto súper importante. En los servicios clínicos que albergan a estos pacientes, la Candida auris es resistente a los amonios cuaternarios para la desinfección de superficies. Por lo tanto, necesitamos usar hipoclorito de sodio. También se han emitido alertas epidemiológicas, ¿no? Y hemos detectado la coproducción de carbapenemasas desde el año 2020, por ejemplo, alcineto baumani con combinaciones de NDM con OXA58, un brote en Arequipa el año 2021 en un hospital de la Seguridad Social y luego en Minsa de la combinación de NDM con OXA48. Antes no teníamos OXA48 y la detectamos en Arequipa, ¿no? Eso quiere decir que está mucho más diseminada. Luego tenemos también, en cuanto a calidad en el procesamiento microbiológico, los resultados del programa de evaluación externa del desempeño del año pasado. Participaron 58 laboratorios, se remitió un panel integrado de 5 aislamientos de microorganismos de importancia en salud pública y los criterios de evaluación fueron 3. La tipificación bacteriana del panel enviado, la interpretación de la prueba de susceptibilidad siguiendo parámetros del CLSI y los mecanismos de resistencia inferidos. Vamos a resultados para no pasarnos del tiempo. ¿Qué encontramos? En el indicador de tipificación bacteriana, el 50% de los laboratorios alcanzaron el 100% de tipificación bacteriana. El 39% de los laboratorios alcanzaron el porcentaje esperado mayor o igual al 80% y el 10% de laboratorios alcanzaron un porcentaje por debajo de lo esperado. En la prueba de susceptibilidad, el 70% de laboratorios alcanzaron el porcentaje esperado mayor o igual al 75% de concordancia de prueba de susceptibilidad. El 29% de los laboratorios alcanzaron un porcentaje por debajo de lo esperado. Esto a uno puede entrar en pánico, ¿no? Porque eso determina ¿qué cosa? Determina un tratamiento que va por otro lado y hay que evaluar la mortalidad, la morbilidad, la estancia hospitalaria y los costos. Mecanismo de resistencia. El 43% de los laboratorios alcanzaron el porcentaje esperado mayor o igual al 80% de concordancia en los resultados de los mecanismos de resistencia. Y el 53% de los laboratorios alcanzaron un porcentaje por debajo de lo esperado. Entonces acá hay, como ven ustedes, oportunidades de mejora. Gestión de los datos de resistencia a través del HUNET. En esto hemos, en primer lugar, promovido la organización en el uso de HUNET en nuestros hospitales a nivel nacional, el entrenamiento del uso de HUNET, incluso durante la pandemia, en forma virtual, la asistencia técnica in situ y la elaboración promover la elaboración de mapas microbiológicos. La asistencia in situ comprende primero el diagnóstico del flujo de trabajo del proceso del diagnóstico de los datos microbiológicos, registran en cuadernos o en electrónico. La instalación del software, la configuración del HUNET, la adaptación de la plantilla nacional, la configuración de los módulos del backlink para transferir los datos del equipo automatizado al HUNET y obviamente el ingreso y el envío de la información oportuna. Y ya casi para terminar, qué importante es que cada uno de ustedes sean los líderes en la elaboración y sistematización de los datos microbiológicos. ¿Para qué? ¿Para qué es importante este mapa microbiológico? Principalmente, pienso yo, el principal uso es para darle las herramientas a los clínicos de los diferentes servicios para que elaboren acertadamente sus guías de práctica clínica para, por ejemplo, el tratamiento inicial empírico antimicrobiano. Finalmente, mencionarles que hace 2 o 3 meses se publicó
la lista de patógenos bacterianos prioritarios por OMS el presente año. La lista anterior era del año 2017. ¿Cuál es el grupo crítico más importante de los microorganismos que nos debemos abocar, investigar, innovar y idear estrategias para prevenir y controlar su transmisión? Están los enterobacterales resistentes a carbapenemes, los enterobacterales resistentes a cefalosporina de tercera generación, el Acinetobacter baumannii carbapenem resistente, y fíjense, ahora se agrega el Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina. En el grupo de alta importancia tenemos ya gérmenes comunitarios como la Salmonella typhus, resistentes a fluoroquinolona, Shigella, resistente a fluoroquinolona, Enterococcus faecium, resistentes a vancomicina, Pseudomonas aeruginosa, resistentes a carbapenemes, este sí hospitalario, Salmonella no typhi, resistentes a fluoroquinolona, Neisseria gonorrheae, resistentes a cefalosporina de tercera generación y o fluoroquinolona resistentes, Staphyloaureus meticilino resistentes. Y los de mediana importancia, ya más gérmenes comunitarios como el Streptococo grupo A, resistentes a macrólidos, Streptococo pneumoniae, resistentes a macrólidos, Haemophilus influenzae, resistentes a ampicilina, y Streptococo del grupo B, resistentes a penicilina. Si ustedes son residentes o son docentes universitarios de pregrado y posgrado, acá tienen información para orientar a sus alumnos en qué podrían abocarse en hacer sus investigaciones. Finalmente, ¿cuáles son los retos que tenemos para la contención de la RAM y de las infecciones nosocomiales? En primer lugar, como han visto en los datos nuestros, mejorar la calidad, acuérdense de hemocultivos, solo hemocultivos, hay que estudiar las otras muestras, mejorar la calidad y oportunidad del diagnóstico microbiológico con la finalidad de disminuir el impacto en la mortalidad por IAS y por RAM. Ampliar la automatización del diagnóstico microbiológico, la capacitación y entrenamiento en resistencia antimicrobiana, la informatización de los datos microbiológicos y la mejora y mayor participación de los laboratorios en programas de evaluación externa del desempeño. Y finalmente, un reto es implementar la ley y el reglamento de infecciones asociadas a la atención de la salud, y acá le pongo acreditación en control de infecciones para alertarlos ustedes como laboratoristas hospitalarios, ¿no?, y de otros establecimientos de salud públicos o privados. Probablemente uno de los indicadores de la acreditación en control de infecciones sea bioseguridad en los laboratorios, ¿no? Más o menos hemos echado ojo a la normativa chilena de acreditación, y en control de infecciones incluye bioseguridad en laboratorio. Entonces, por ese lado, les va a tocar a todos los que están sentados acá ser primero autoevaluados por ustedes mismos y luego, si el hospital lo considera preparado, presentar la solicitud de acreditación en control de infecciones. Y finalmente, otra cosa que está pendiente y espero que en los próximos meses se apruebe, es la ley para la contención de la resistencia a los antimicrobianos con enfoque Una Salud. Está ahora con un dictamen favorable de la Comisión de Salud del Congreso y está en espera de ser discutido en el Pleno del Congreso, y esperamos que este año se apruebe la ley para la contención de la resistencia a antimicrobianos en Perú. Muchas gracias.